¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la lectura de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, ya hemos leído el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan, me parece. Ya leímos también la epístola o la carta a los romanos, en donde Pablo nos explica detalles contundentes acerca de las creencias cristianas. Y en esta ocasión, la epístola de los Corintios, la que sigue dentro de la Biblia protocanónica, es esta carta, donde hace una corrección a los abusos y a todo lo que estaba ocurriendo en esta iglesia recién formada en Corinto, donde algunos de los creyentes abusaban de, de la salvación de Cristo, donde continuaban cometiendo pecados, donde había divisiones, donde unos opinaban una cosa, otros la otra, y así se iban. Había peleas, había acusaciones en la corte y había muchas diferencias que podían hacer peligrar la nueva iglesia que se estaba levantando en el nombre de Cristo. El bosquejo brevemente nos dice que está dividida en 5 partes: los saludos y acción de gracias, censura de serios abusos al interior de la iglesia. Pablo contesta una carta que le habían enviado los corintios, es la tercera parte. Cuarta parte, la resurrección del cuerpo de Cristo. Y quinta parte y última, la conclusión. En general, de esto se trata la carta de Pablo a los Corintios, como ya había mencionado. Es una llamada de atención y es una guía también para todas estas situaciones que sucedían en la iglesia de Corinto y que actualmente también siguen sucediendo. Acerca del autor dice el estudio: la evidencia interna y externa señala que el apóstol Pablo fue el autor de esta epístola, pero no es posible fijar con certeza la fecha de su escritura. Probablemente habría sido escrita en la primavera del año 55, 56 o 57, en aquella época donde el apóstol Pablo se encontraba en Efeso durante el curso de su tercer viaje misionero. Vamos a darle lectura a la epístola o carta, como le quieran llamar. Y ya saben que estoy haciendo una lectura comentada brevemente, con tal de aportar un poquito, muy poco a la lectura, de acuerdo con lo que se vaya encontrando y que se vaya confrontando con muchas creencias que luego uno tiene y que están o erróneas o hay que decir algo más acerca de ellas. Primer capítulo, salutación. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Era una iglesia dotada, es decir, llena de dones. Está dividido Cristo, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque estoy informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí yo tendría que mencionar que es muy importante saber que Cristo le estaba dando todo el respeto y todo el crédito, por decirlo así, a Cristo. Pero muchos estudiosos digamos de la Biblia, le llaman a todas las enseñanzas de Pablo paulismo, cuando en realidad él trataba de enseñar lo que le venía de Cristo, y el creyente por lo tanto era llamado cristiano y no paulista. Entonces es un poco peyorativo llamarle paulismo al cristianismo primitivo, cuando Pablo decía: sí, yo no he venido a bautizar, yo nada más vine a predicar. Vamos a continuar con versículo 18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Está claro entonces hasta aquí en el capítulo 1 que esta iglesia era llena de dones, pero que se estaban gloriando en algo que era más bien humano y que eran sus propias características, que eran su propio esfuerzo, y que además estaban peleándose entre sectas internas, entre diciendo que unos eran de Pablo, otros eran de Cristo y otros eran de Cefas y no sé qué. Y él está estableciendo todo este mecanismo para decir que Dios no escogió lo más importante de entre lo humano, sino lo peor de Dios para humillar y destrozar aquello que supuestamente era lo mejor. Y hasta aquí terminamos capítulo 1. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bienvenidos al capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera epístola de San Pablo a los Corintios, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Me parece que es muy importante que Pablo va a buscar la predicación a la iglesia de los Corintios, hablando solamente de Cristo, o sea, no de ciencias, no de profecías, no de señales, no de milagros. No estaba buscando milagros. Dice que no quería saber de ninguna otra cosa más que de Cristo. ¿Y qué cosa de Cristo? No su vida privada, no no lo que comía, no lo que hacía o dejaba de hacer, sino acerca de su sacrificio, de Cristo y a este crucificado. No, porque nosotros actualmente el Evangelio nos lo predican de otra forma. Nos lo predican como de milagros, de prosperidad y de no sé qué. Cuando eso no es una predicación eh, adecuada. Y dice, versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí, al margen, dice, sin intentar ser elocuente. Esta versión es la Thompson. Y dice que no hay que predicar con elocuencia. Si aquí lo podremos entender así. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No acomodando lo espiritual al mundo, ¿verdad? No acomodando el mundo a lo espiritual, porque así nos predican ahora. Acomodan el mundo a lo espiritual y lo espiritual al mundo. Nos empiezan a predicar cosas de dinero, de prosperidad y no sé qué. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios del apóstol Pablo, colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje, mis estimados amigos, hermanos, consiervos, como ustedes quieran ser tratados, es muy importante. Porque muchos vienen y dicen, es que yo le prediqué a fulanito, ¿verdad? Yo lo llevé a la iglesia a fulanita. Es mi hijo espiritual. Hay otros pastores que dicen, hay que predicar. Dependiendo de cuántas almas lleves a la iglesia, Dios te va a salvar. Y si no llevas nada, Dios te va a destruir. Aquí tienen mis amigos apreciados que todo eso es falso. Dice que unos hicieron ya los cimientos
y todos estamos sobreedificando sobre esos cimientos, pero dice que tengamos cuidado de cómo sobreedificar, porque le puedes poner oro, hojarasca, piedra, pero que va a venir tarde o temprano el fuego y todo eso se va a perder. Y dice además que va a haber pérdida, pero que sí te vas a salvar, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no se pierde, mis amigos estimados. Podrá haber pérdida, pero la salvación no se pierde mientras tú creas en Cristo. ¿No es maravilloso esto? Digo. Vamos adelante, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Capítulo 4. El ministerio de los apóstoles. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también justamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús
yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, porque esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esas son palabras muy duras, pero nos revelan mucho de la vida de los apóstoles, ¿no? Actualmente es lo contrario. Actualmente ya cualquier persona que levanta una iglesia se dice ser pastor y se levanta el cuello. Yo, pastor. Y el que levanta dos iglesias, yo apóstol, ya es apóstol, ya se considera apóstol. Cuando el apóstol sufría todo eso, persecución, hambre, desnudez, no tenía un lugar fijo donde vivir, tenía que estarse humillando, aguantar humillaciones, eran encarcelados, eran juzgados. Creo que seguir comentándolo así es un poco redundante. Vamos adelante. Capítulo 5. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira nada más, les está diciendo a una iglesia, le está diciendo a la iglesia de Corinto. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fíjense cómo aquí Pablo les está dando una explicación diferente de lo que es la levadura y de lo que significan los panes sin levadura, porque la levadura está simbolizando el pecado y la naturaleza pecaminosa que nos lleva a cometer todo esto que dijo, ¿no? Dice que ya nos quitemos de la levadura, que hay que hacer fiesta con esos panes sin levadura, sin malicia y sin maldad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, no se junten con ellos, pero dicen no absolutamente, porque sería necesario salirse del mundo. Dice 11.
más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, ni con el tal, ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Dije que fíjense qué palabras tan duras. Vamos adelante, capítulo 6. Litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Eso no muchos lo saben, ¿verdad? Que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Versículo 3. Cuanto más las cosas de esta vida, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, está hablando de los cristianos que se van al ministerio público, ¿verdad? Yo conocí un pastor que una vez se perdieron 200 pesos en la iglesia y empezó a amenazar diciendo que iba a llevarse al ratero al ministerio público. Esa fue su predicación de ese día. Yo no sé si sería cierto eso de que se perdieron 200 pesos. Yo lo dudo mucho. Yo creo que más bien el pastor le gustaba mucho hacerse el chistosito y el payaso. Y le gustaba mucho tener esta ínfula de autoritarismo, ¿no? Pero hay pastores así. Les digo, yo los conocí. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, les roban y ellos roban a los hermanos en vez de quedarse callados con su sufrimiento, como lo enseñó Cristo. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, fíjate, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay hermanos que hacen todo eso, ¿verdad? ¿Cómo dicen que hay cristianos gays? ¿O cómo? Hay cristianos gays, ¿no? Ya en la actualidad. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas,
pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está el punto por el cual es tan importante esta situación del adulterio, la lascivia y todo esto sexual. El pecado sexual es más grave porque es una, un pecado en contra del cuerpo. Dice que todo lo demás está fuera, pero la fornicación, el adulterio, todo esto no. Es por eso que le dan a veces tanta importancia. Y bueno, lo dice el Evangelio, lo dice el apóstol Pablo, que es una persona de Dios, que es una persona eh, que tiene autoridad de Dios para decir todas estas cosas. Espero que nos haya servido esta lectura. Nos vemos en el capítulo siguiente. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, es el capítulo 7. Vamos a continuar la lectura de este bonito evangelio. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso,
sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor lo repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que, sin impedimento, os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es muy importante aquí, no tanto lo que dice acerca del casamiento, o sea, sí es importante también, pero es muy importante cuando dice las cosas que provienen directamente de Dios, que Dios le dijo a él, que le reveló a él y que nos reveló a nosotros también. Y cuando él dice, esto no lo dijo Dios, esto es mi opinión. Y cuando dice, esto no lo digo yo, esto sí lo dice el Señor. No forniquen, etcétera, etcétera. Eso sí lo dijo el Señor. Y yo opino, además, esto otro. Es muy importante toda esa postura. Vamos adelante. Capítulo 8. Lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, todas las... eh, es muy importante, o sea, no es tan frágil, tan superfluo, por decirlo así. Es que eso es cosa de todos los días. Que si yo hablo, que si yo digo, que si voy a comer, que qué voy a comer. Porque muchas veces vemos algo que no nos parece y como lo está haciendo el hermano, a veces lo juzgamos y lo criticamos. Mira lo que está haciendo el hermano, mira lo que está comiendo, mira con quién anda, mira lo que dijo, mira a quién vio, mira cómo viste, mira cómo camina, mira que esto y aquello. Y entonces eso es un tropezadero para quién, o nosotros somos los que juzgamos. Esto es lo importante del evangelio, es la relación entre los hermanos, eh, cómo estamos haciendo para que nuestros hermanos sean edificados también en nuestras acciones y en nuestras palabras, en nuestros actos. Y vamos al capítulo 9, los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Son palabras muy importantes, ¿eh? Porque muchas veces dicen así, y tú estás cobrando dinero por YouTube, por lo que haces aquí en YouTube. Sí, dice 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió:
porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Fíjense qué importante es esto. Esta palabra de la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla, quiere decir que si te está trabajando, el buey tiene que comer, entonces le tienes que quitar el bozal para que pueda comer. Y aquí el apóstol Pablo lo menciona muy claramente. 11. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que todos los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Estas son palabras de Pablo, no son en general. 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad de recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Capítulo 10. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es la segunda vez que lo dice, ¿no es cierto? En esta epístola. 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es muy importante este pasaje, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Porque además nadie te puede juzgar a ti de acuerdo con su conciencia. Una conciencia ajena no te puede juzgar. Esa es la libertad que tienes para elegir a la hora de las comidas. Y no solo de las comidas, sino de muchas otras cosas que también ya nos han hablado estas cartas. Vamos a capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Atavío de las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios.
pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Es muy importante aquí el papel de los ángeles, porque dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí dice, porque el varón no procede de la mujer, sino de la mujer del varón. Y el varón fue creado por causa de la mujer. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, dice, la mujer es gloria del varón y los ángeles tienen aquí un papel de autoridad espiritual que yo creo que veríamos más adelante porque son cosas que no se entienden, pero son señales importantes. Espero que después lo podamos volver a checar. Nos voy a tener que ir adelante. 13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Miren, yo creo que estas palabras más bien son las contenciosas. Yo creo que está hablando muy en específico de un tiempo y de un lugar. En este aspecto, esta congregación no usa velo y les está diciendo que no usen velo. Les está diciendo que no usen velo. Dice, por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo les es dado el cabello. Entonces no tiene por qué usar el velo. Hay muchas iglesias que siguen con esa costumbre de ponerles velo a las mujeres. Y luego dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, o sea que el hombre con traer el cabello largo es deshonra. Ajá, de acuerdo con las costumbres de este momento, de esta época y de este lugar. Actualmente ese valor ha cambiado, pero no necesariamente sigue siendo un motivo de honra que traigan el cabello largo. Ahora también hay una situación porque en la antigüedad los servidores de Dios del tabernáculo se tenían que dejar el cabello largo y tenían que dejarse además, me parece que también la barba. De esta, no recuerdo cómo se llamaba este grupo de servidores de Dios, entre los cuales estaba Sansón. No me acuerdo del nombre de este grupo. Y son costumbres que aparentemente tienen un significado de una época para la otra. Es también un motivo de ruptura con el pacto antiguo o con el Antiguo Testamento, como también le conocen. Y por eso es que estaban obligando a la población, a los creyentes, a las congregaciones, a que fungieran dentro de la sociedad y dentro de la congregación con un mismo sentir, con un mismo corte de cabello y con las mismas pretensiones y con los mismos hábitos. Era muy importante, por eso lo dice
dice que si quiere alguno de estos contender, que no le parezca, dice, si a alguno no le parece, nosotros no tenemos esas costumbres, ni las iglesias de Dios, o sea, lo utilizan como un símbolo. Eso es lo que yo opino. No lo opina ninguna revelación ni nada de eso. Pero voy a ir adelante. Ya lo veremos después. Ya veremos más claro todos estos pasajes. Versículo 17. Abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comience este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora fíjense, es que esto es muy importante, todo este pasaje. Hasta aquí, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, que esa cena también le llaman conmemoración, es la rememoración, la remembranza de la crucifixión de Cristo y del símbolo que trajo para nosotros ese sacrificio. Cristo toma el pan y dice, este es mi cuerpo, cómanse mi cuerpo. Y los apóstoles dicen, no Señor, ¿cómo? Toma el vino, era vino, o jugo fermentado, no sé. No sé si era una bebida alcohólica, pero de todos modos el fermento de las frutas se convierte en alcohol. Tómense el vino, es mi sangre. No, señor, ¿cómo? ¿Cómo de que vamos a beber eso? Porque eso es un símbolo, y lo que estaba haciendo la iglesia corintia era que ellos nada más agarraban la comilona, se emborrachaban, se saciaban y se les olvidaba que eso simbolizaba el cuerpo y la sangre del Señor. A eso se refiere cuando todo este pasaje les empieza a decir, fíjense muy bien lo que están haciendo durante la cena del Señor. Comerla indignamente no quiere decir que yo no haya ayunado o que no haya orado o que haya dicho alguna mentira o que sea yo imperfecto. Eso no quiere decir tomar una cena indignamente. Tomarla indignamente es agarrar el pan, empezar a tragar, chupar, como dicen vulgarmente, y sin nada de reconocimiento de lo que significan esas acciones. Eso es tomar la cena del Señor de forma indigna, y eso es lo que se condena allí
en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero ¿qué pasa en la iglesia actualmente? Que te están diciendo que si pecaste, tú no eres digno de tomar la cena del Señor. Y hasta ahorita yo lo estoy comprendiendo. No es eso, porque sacaron todo el versículo de contexto. Entonces nosotros, aún siendo imperfectos, tenemos el derecho de tomar la cena del Señor, porque nosotros estamos tomando, porque ese es el símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo, y no podemos permitir que nadie nos juzgue por la conciencia ajena. Qué duro, ¿no? Es que qué bueno que leemos todo esto, porque así nos damos cuenta de todos los abusos de las iglesias. Versículo 33, vamos a continuar. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Allí está la prueba de lo que les estoy diciendo. Tomar la cena, la Santa Cena o conmemoración de forma indigna es eso, comer con hambre. Pero actualmente la conmemoración es un pedazo de pan y una copa de 10 mililitros de jugo de uva. Nadie va a hacer comilonas a esa cena, pero antes sí. Los corintios armaban comilonas en conmemoración de Cristo. Actualmente no. Y los testigos de Jehová ni siquiera toman ningún alimento, solamente se pasan la charola de mano en mano, la charola con pedacitos de pan y con copas del jugo de uva, se lo pasan de mano en mano y nadie puede comer nada. Entonces, eso no es tampoco una conmemoración, eso no es una cena conmemorativa del sacrificio de Cristo. Son simplemente doctrinas falsas. Capítulo 12 es la carta primera a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a continuar con la lectura de esta maravillosa epístola. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie,
¿Por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Capítulo 13. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, hay muchas cosas que hemos leído y que hay que comentar, pero no quiero extenderme tanto porque da para mucho. Para empezar, las lenguas, estábamos leyendo en el libro de Hechos, que no son lenguas inentendibles, no siempre son lenguas inentendibles, sino que son dones extraordinarios. Probablemente este don de lenguas ya se haya acabado, y puede ser que no, pero probablemente sea una de las profecías que ya se cumplieron. Otra de las cosas, en el capítulo 7 veíamos que los miembros que aún son más débiles son los que deben de ser más protegidos, más cuidados, por decirlo así. Lo menciona muy claramente el apóstol Pablo. No como lo hacen actualmente las iglesias, que a las primeras de cambio ya empiezan a correr gente, empiezan a correr a los miembros, y entonces eso lo único que provoca es que quede un cuerpo paralizado y que quede el cuerpo de Cristo mutilado
y que quede disfuncional. Eso es lo que están procurando actualmente todos los pastores. Todos o casi todos, la mayoría de ellos, eso es lo que están haciendo. Voy a continuar versículo 11 del capítulo 13. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé de ser lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Capítulo 14. El hablar en lenguas. Ya en el capítulo anterior habíamos leído acerca del don de lenguas y de muchos otros dones que tenía la iglesia de Corinto. Y a pesar de todos estos dones, había excesos en el comportamiento de algunos de los miembros y otros miembros ya estaban de plano por ser expulsados por fornicación. Ahora vamos a darle lectura a este capítulo que va a abundar en lo que hemos estado ya leyendo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué podemos entender de aquí? Que efectivamente el don de lenguas es un lenguaje extraño, extranjero, que no entiende nadie. Eso es lo que hemos entendido hasta aquí. Cuando hay una diferencia también en lo que habíamos leído en el libro de Hechos, en donde el don de lenguas lo podían entender algunos extranjeros que estaban allí presentes. Son cuestiones y son situaciones muy diferentes lo que sucede en el libro de Hechos a lo que se comenta en la epístola de los Corintios. Y sin embargo, ninguna de las dos cosas es muy deseable para la iglesia porque no edifica. Dice que es mejor que haya una interpretación que edifique, o que haya profecía que edifique. Vamos a continuar, versículo 6, capítulo 13. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también en otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Yo creo que es muy importante lo que acabamos de leer, ya que hablar en lenguas, dice, es una situación para los incrédulos. No, al revés. Dice, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son para los incrédulos y la profecía es para los creyentes. Pero dice que si todos profetizan y entra algún incrédulo, se llega a convencer y es juzgado por lo oculto de su corazón. Entonces, es que hay que tener cuidado también con todas estas cosas que suceden en las iglesias, ¿no es cierto? Porque a veces empiezan a profetizar acerca de uno mismo y empiezan a darle profecía personal a cada quien, y a veces lo que nos dicen en el oído no son profecías sino chismes, o son cosas de la propia concupiscencia del profeta, y eso no funciona como medio de identificación. O sea, a veces la profecía viene más de la carne que del amor. Pero bueno, eso es lo que yo opino. No sé, habrá otras opiniones. 26, versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Fíjense cómo les está poniendo un poco de orden, porque aparentemente aquello era un desastre, en donde cada quien estaba hablando de acuerdo con sus dones de lenguas espirituales, y no estaban edificando a la iglesia.
Y todo esto generaba confusión entre ellos mismos porque no había ningún orden. 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Perdón. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Fíjense qué importante es que está cayendo a las mujeres. ¿Por qué dice? Como en todas las iglesias de los santos. Ya en un capítulo anterior habíamos visto cómo el apóstol Pablo les estaba diciendo a las mujeres: no se dejen el cabello corto. Ustedes no necesitan usar velo, pero tampoco se lo tapen. Les pusieron el velo por cabello. Déjense el cabello largo. Y a los hombres les dice: déjense el cabello corto. Y dice: si alguno de ustedes no está de acuerdo, no los estoy corriendo, nada más les estoy avisando que esas cosas entre nosotros no se acostumbran, no se hacen. O sea, era cuestión de costumbres, nada más de costumbres. Incluso les está diciendo cómo se vistan, cómo deben de actuar. Mejor cállense, les dice a las mujeres, porque nosotros no estamos acostumbrados a que ustedes hablen. Solamente estén sujetas, como también la ley lo dice. Y esa era una de las características de la iglesia de la época primitiva cristiana. Ellos tenían una forma de vestir, tenían una forma de peinarse, tenían una forma de actuar, tenían un círculo social. Ellos llevaban tatuado en el alma el espíritu de Dios. Ellos no solamente actuaban todos unánimes de una forma, sino que además todo su estilo de vida giraba en torno de esa pertenencia a la iglesia del Señor. Ellos muy probablemente también llevaban la misma ropa o el mismo color de ropa, como si fuera un uniforme. Y eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada que ver con que sea o no cristiano. Ser cristiano no necesariamente era símbolo de la libertad, de la que te puedes poner la ropa que tú quieras para ir a la iglesia, no. Yo trabajo en un mariachi. ¿Y ustedes creen que cuando yo llego con un traje que no es, me aceptan los compañeros? Una vez llegué con una camisa polo. ¿Y saben qué me dijo el coordinador? Me dijo: ve a tu casa a cambiarte, porque esa camisa se nota demasiado que no es del traje. Le digo: pero ¿a poco voy a tener tiempo de regresar? Sí, dice. Total que me mandó a mi casa a cambiarme, me cambié y me regresé. Y alcancé a trabajar. Cuando uno lleva un traje que no es del color, o le piden prestado a alguien el suyo, o lo mandan a su casa a que se cambie. Porque no podemos ir todos cada quien del mismo color, del color que quiera. No puede llevar uno el moño que no es. Y si es un traje especial bordado exprofeso para el grupo, pues ese mismo traje se lo tiene que mandar a hacer. Y tenemos que ir con las botas, con el cinturón y de una manera uniforme. Tenemos que ir uniformados porque esa es la disciplina de ese grupo. Imagínense que la iglesia actualmente hace lo que quiere. Las mujeres van como quieren, hablan lo que quieren, empiezan a gritonear en las congregaciones. Los hombres también. No queremos que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer porque tenemos el sentido de la libertad, que en realidad es un libertinaje. Tenemos ese sentido de libertinaje en donde creemos que podemos hacer lo que nosotros queramos, cuando no es así. Y esa es una de las cosas importantes de la iglesia primitiva,
porque ellos tenían este sentido de la unidad. Y por eso les está diciendo también no solamente cómo deban de vestirse, sino cómo deben de actuar, sobre todo las mujeres. Porque ellas suelen ser las más alborotadoras, ¿no es cierto? Es la naturaleza de la mujer. Y les está diciendo aquí, no les está permitido hablar, sino que les está permitido que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y a los hombres, pues no se diga, también es lo mismo. Es como un ejército en donde no tienes libertad. Por supuesto, yo también en el mariachi no tengo libertad de irme en short. Voy a continuar. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto era muy común en la época. Así se congregaban, así actuaban y así lo hacían, y lo hacían de muy buena gana, porque dice, así somos nosotros. Nosotros somos parte de un pueblo y nosotros nos comportamos así. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Capítulo 15. Evangelio, perdón, no es Evangelio, es la epístola, carta primera de Corintios, la resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, perdón. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Perdón, lo acabo de leer de otra forma, lo voy a repetir. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, amigos, vamos a terminar con esta carta primera de Corintios. Es el último capítulo, el 16. Fue un gusto haber estado con ustedes leyendo toda esta epístola. Palabras duras, sí, palabras duras, muy duras. Creo que esta epístola es para todos, no es una cosa que digamos la tomo o la dejo. Es una palabra muy fuerte y creo que a todos nos ha traído mucha inspiración y mucho ánimo, porque dice cosas tremendas acerca de los problemas que tenía la iglesia, pero también lo dice de una forma tan espiritual, tan llena de Dios, tan llena del Espíritu de Dios, porque no es palabra de hombre, sino que dice las cosas tal y como Dios las ve. Y pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Espero terminar la lectura de toda la Biblia pues en estos próximos días. Vamos a darle un poquito más de tiempo a toda esta lectura. Vamos a comenzar con el último capítulo, la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Esto es una petición operativa acerca de las ofrendas que se les iban a dar a Pablo y a las personas que iban a viajar con él. No quería que se recogieran ofrendas el día que estuviese en la iglesia de Corinto, sino que guardaran algo y que lo empezaran a dar para que no se recogieran ofrendas en ese momento. Planes de Pablo, versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo,
si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Recordemos que Timoteo pues era un chavillo que lo veían joven y entonces no le tenían mucha fe por su juventud, ¿no? Pero ahí ya Pablo lo sabía de antemano, entonces les dice que no lo menospreciaran. Versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Salutaciones finales. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Me encanta cómo dice portaos varonilmente, ¿no? Caballerosamente, pues no sé. 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con besos. 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén.